Bendiciones, esto es Imprenada Comunidad de Fe, Menuda Sociedad, empezamos. Hoy tenemos un tema de verdad importante, como les decía, es un tema que queremos empezar diciendo que, bueno, que sabemos que es un tema para muchas personas muy sensible, muy de tacto y queremos hacerlo con primero que todo, el objetivo de no juzgar, sino de acompañar, reconociendo que es un tema muy, como les digo, sensible, complejo, doloroso para muchos. Aquí en la audiencia puede haber con mucha responsabilidad mujeres que están pasando por este proceso o haber hombres que de repente han sido afectados por esta decisión. Y como les digo al principio, queremos acompañar. Luego de haber dicho esto, quiero presentar al gran Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguelón? Cuéntame, ¿cómo Miguel, ¿cómo andas? estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como siempre digo, depende del momento, la hora y el lugar en que nos vean o nos escuchen a través de estos medios digitales. Y sí, así como tú dices, el tema que vamos a conversar hoy es de esa índole y vamos a hablar un poquito sobre el aborto, ¿verdad? Y cómo se ve desde el punto de vista de la sociedad y lo que establece Dios en su palabra, ¿verdad? Y para eso hoy trajimos una invitada también de la casa aquí donde Dios nos ha permitido congregarnos. Ella es la amada Estela Jaime, ¿verdad? Está encargada en la iglesia de la parte de la escuela de discipulado, todo lo que tiene que ver. Y como queríamos contrastarlo y hacer énfasis en lo que Dios dice en su palabra, bueno, qué mejor. Yo le digo la decana, ella es la decana de allí de la escuela de discipulado de la escuela, de la iglesia. Entonces, bueno, muchas gracias, amada Estela, por aceptar la invitación y bueno, le damos el pase. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Elie, por la invitación. Esperamos que este momento que vamos a compartir sea de bendición para muchas personas. Amén. Amén, amén, amén. No, la verdad que muchas gracias. Mamá de Sharon, una invitada que tuvimos aquí, excelente politóloga, de verdad que fue gran bendición. Y bueno, sí, vamos a hablar de un tema que reconocemos que es delicado, eh, más allá de un debate, creo que debemos darle una mirada desde el punto de vista del amor de Dios sobre el aborto. Y pues vamos a empezar hablando de qué dice la sociedad, Miguel, cómo se define el aborto, qué es, para muchos de repente tenemos creo que muy claro qué es el acto de alguien de abortar, eh, pero a veces no manejamos conceptos, no manejamos cuál es su origen, entonces bueno, queremos adentrarnos un poquito de eso. Cuéntanos, Miguel. Sí, por lo menos en el término como definición como tal, ¿verdad? En términos generales, el aborto es una interrupción del embarazo, ¿verdad? Mediante la expulsión o extracción del embrión o feto antes de que pueda sobrevivir de manera independiente fuera del útero, ¿verdad? Esa es como una definición general en cuanto al tema, a la definición del aborto, ¿verdad? Este concepto obviamente ha calado mucho en la actualidad con todo el auge de pues, en esta época moderna y posmoderna que vimos actualmente, ya los últimos, digamos, los últimos 50 años ha venido escalando en la sociedad más y más, ¿verdad? Entonces ha empezado como, lo han como, por decirlo de alguna manera, abanderado esta idea, los movimientos modernos como a mitad del siglo XX, ¿verdad? Entonces el aborto se empezó a replantear con el tema de qué, de tres temas principales. Cuando realizaba la investigación, tengo que aclarar que sobre este tema hay mucha información de muchos campos, ¿verdad? Ahorita yo me voy a enfocar específicamente en la parte más que todo jurídica, que es como el debate que se ha visto actualmente en la sociedad entre lo legal y lo moral, ¿verdad? Que se plantea desde ese punto de vista. Hay otras personas que lo hablan, lo llamaron así, los pro vida o los no pro vida, también se le conoce. Entonces los Ah, se principales temas, estigmatiza, pues. sí, los principales temas hay tres, ¿verdad? En esto está el derecho de la mujer, ¿verdad? El derecho de qué, de decidir sobre su cuerpo. El otro Ujú. tema es el tema de salud pública. Lo plantean como para evitar lo que viene siendo muertes por abortos inseguros. ¿Muertes de quién? De las mujeres en este caso, por el temor o tal vez por el tema social y todo esto, acuden a este tipo de actos de manera clandestina
y pues se han visto sus vidas afectadas en cierta manera. Y también el otro punto de vista también que lo plantea en el tema es la igualdad, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que las principales que se ven afectadas en este caso son mujeres pobres, según lo que investigué, son las más afectadas por este tipo de actos de clandestinidad, de acudir a realizar el acto, pues, de extraer su feto, pues, un bebé del vientre. Esto como una pequeña introducción en cuanto a definición y los puntos como se ven actualmente en la sociedad. Pues eso por allí. ¿no? Y que eso podemos adentrarnos un poquito más a este proceso, hablando de que, o sea, hay hasta un enfoque intermedio. Hay un enfoque intermedio porque hay un enfoque que dice, bueno, yo lo tenía aquí, que dice que podemos tener una aceptación con límites, donde no solamente se hable desde de que se puede abortar a demanda, pero sí se puede abortar cuando tiene muy pocas semanas el feto. Otros lo ven como un enfoque o sea, en este mismo espectro intermedio, lo ven como un enfoque en la prevención, que es buscar como reducir el número de abortos a través de la educación sexual integral, el fácil acceso a métodos anticonceptivos y el apoyo a la planificación familiar. Eso es otro enfoque que ellos tienen, de ese enfoque intermedio. Y el conflicto moral personal, que es el otro punto que dice que, por lo menos aquí lo notaba textualmente, dice, hay quienes creen que el aborto es moralmente incorrecto a nivel personal, pero no creen que el Estado debe prohibirlo por la ley, respetando la libertad de conciencia de los demás. O sea, como que cada quien haga con su vida lo que quiera, que no es correcto, pero bueno, cada quien decide. Y yo quisiera preguntarle a Carmen como mujer, ¿qué piensas tú del aborto? ¿Qué piensa usted del aborto? Bueno, es un tema muy sensible, especialmente para nosotras las mujeres. Sí, hay situaciones muy complicadas que demoraríamos no solo este programa, sino muchos programas más Sí, para poder claro. abordar todo eso. Desde el punto de vista de mamá, el llevar una vida dentro de nosotras, el poder brindarles esa protección y ese cuidado es extraordinario, es sentir cómo la vida se desarrolla dentro de ti. De modo que uno no es tan fácil para uno de mujer decidir abortar, voy a matar este hijo que llevo dentro. Eh, no es fácil, ¿cierto? Pero hay circunstancias en las que le dicen a uno, no, es que tu vida peligra, es necesario que esto ocurra, que es una de las partes que estabas explicando ahora, ¿cierto? Cómo se puede llevar un aborto en la parte legal, cómo puede ser factible, pues que esto ocurra. Les voy a contar algo, perdón si me desvío un poquito, pero creo que tiene mucho que ver. Tranquila, tranquila, En el tranquila. embarazo Está en tu caso. precisamente de Sharon, eh, fue un embarazo complicado. Yo tuve una embolia pulmonar, mi vida corría mucho peligro. Tuve que estar Ok. anticoagulada 3 veces al día, me inyectaban para poder sobrevivir, pero yo llevaba además una vida dentro de mí. Mi oración en ese momento al Señor, ya siendo cristiana, era, permite que este bebé nazca, Señor, porque yo ya viví, sí, yo he vivido, yo ya crecí, yo ya me desarrollé, pero este bebé está ahí, está dependiendo de que mi cuerpo sea fortalecido, pero yo creo en tu voluntad, Señor, y yo creo que tú le vas a dar vida, yo elijo por este bebé. Hubo muchas complicaciones, yo hice 3 amenazas de aborto, por eso te digo que es un tema muy sensible, no es fácil para uno de mujer pasar por ahí cuando amas a tu bebé, cuando esperas con ansias a tu bebé, y yo tuve 3 amenazas de aborto en ese tiempo. A mí me decían, usted, eso se llama Charon hoy día, eso no nace. Eso no van a hacer. Usted tiene que Fuerte. concientizarse de que eso no van a hacer y deje de estarse aferrando a eso. Y yo recuerdo agarrar mi vientre con mis manos y yo le decía, bebé, agárrate duro, agárrate fuerte, no te vayas a salir.
Bueno, este proceso, ella fue prematura porque ella tuvo que nacer antes de tiempo por el riesgo de la vida de las dos. Llegado el momento, mi esposo y mi papá tuvieron que firmar, pues les pusieron a elegir a quién salvaban en el momento en que fuera necesaria la decisión. Wow. Mm. Y yo recuerdo haber hablado con ellos y yo les decía el bebé, por encima el bebé. Y los médicos y todo el mundo me decían, pero es que usted puede quedar otra vez embarazada, pero es que usted puede tener otro bebé. Y yo les decía, no, el bebé, por encima de mi vida, el bebé. Pero a ver, esa fue mi circunstancia, ¿cierto? Hay mujeres que pueden hablarte a ti desde otro tipo de circunstancias, Claro. pero ¿qué nos interesa a nosotros? La vida, o sea, es un nuevo ser que está esperando nacer. Entonces, ahí no sé si me desvío un poco del tema, pero No, no, creo que no, es es que es muy importante, pertinente. creo que es importante porque ¿qué prima en la vida de una mujer cuando está esperando un bebé? Yo creo que la mayoría de nosotras siempre piensa en poder cargar ese bebé, en que ese bebé nazca, en que podamos verlo, poder ver cómo se desarrolla y cómo crece. Entonces, para mí es una bendición tener hoy a mi hija después de 31 años, viva, profesional y poder haber compartido con ella la vida. No, y que hay que algo que estar claro que es el pro-choice, que es la postura a favor del derecho de decidir. Habla de que al final no es que la mujer aborte y ya, pues, sino que como algo deseable, pues, sino que es la posición de que la mujer decida. Pero claro, qué fuerte es cuando alguien que no quiere abortar, alguien que está pasando ya por un proceso médico, o sea, por un proceso ya que es de De vida o salud, muerte, sí. pues. Y sí, de salud. Entonces, yo también veo algo, Carmen, y en ese momento, ¿qué es lo que te llevó a ti a decir, no, 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 que viva ella de verdad, que viva la bebé, que viva ese proceso, porque o sea, es una decisión tan fuerte que ya que tú nos abriste este tema, nos abriste esta anécdota tan fuerte, oye, ¿cómo lo decidiste? ¿Cómo llegaste? Porque te lo digo en el caso de muchos niños que nacen y su madre fallece en el parto, como que eso, los mismos familiares, el mismo esposo, o a veces la misma sociedad les genera como una culpa. Entonces le queda como un trauma al niño que de algo que no es de repente no era el deber ser, pues. Entonces, o que Ajá. no es el deber ser porque él no tiene la culpa, lógicamente. Pero, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, yo pienso que es el amor de madre, es el amor que uno siente por su hijo, por su bebé, que aunque no lo ves, que aunque no lo tienes en brazos, que aunque no has hablado con él, no le escuchas su voz, no has compartido con él la vida, tú decides que ese bebé crezca, que ese bebé nazca, porque lo amas aún sin tenerlo en tus brazos. Entonces yo creo que Claro, todo parte desde esa premisa, es el amor, solo el amor. Porque muchas veces hay culpabilidad? Porque ven al niño como algo muy pequeño e insignificante. claro, Y lo importante es la mujer, porque la mujer, como me decían a mí, usted puede volver a tener otro hijo. Entonces, es el valor de la vida, o sea, cuánto vale una vida para la sociedad y para las personas. Mm. Nosotros estamos viendo que hoy día el valor de la vida está desvalorado, devaluado. O sea, una vida no importa. ¿Qué importa? Mi libertad, ¿qué importa? Mi bienestar, ¿qué importa? Mi satisfacción, mi felicidad. Pero la vida no es tan importante. Entonces, yo pienso que todo parte desde el amor por ese bebé que está esperando y que yo estoy protegiendo de una u otra forma. claro. Ahora, yo te pregunto, Carmen, o sea, disculpa que, bueno, es que de nosotros dos, eres la mujer, pues. Ya no hay más que decir. O sea, es la realidad. Y yo creo que hay algo porque hay unos temas que yo decía, es tan fuerte, porque hay algo que decía la gente de que está a favor del aborto,
es la maternidad digna y deseada. O sea, que Mm. nadie, que la persona que quiera ser mamá tiene que ser una elección consciente y deseada, y nadie debe obligar a una mujer a ser madre, pues, y tanto eso que puede generar consecuencias negativas. Y en tu entorno, ya con experiencia, ya con la vida, ¿tú crees que sí hay, en la sociedad actual que vivimos hoy, porque ahorita que estamos hablando de la sociedad, sí crees que hay esa presión, esa obligación desde la sociedad, digo yo, o de, no sé, si los hombres, no sé, a que una persona que salga embarazada de repente, que no sea deseado en ese momento, esté obligada a ser mamá, obligada o al contrario, que no haya buscado tener hijos, pero que haya una presión hacia esa persona? No, yo pienso que no existe la presión para ser mamá, al contrario, existe la presión para que la mujer tenga su libertad y pueda decidir ser o no ser mamá. O sea, la Claro, presión no está en cuanto al ser mamá, sino en cuanto al ejerce tu libertad, claro, pero es que ¿sí? O también sea, pero yo creo que los hombres también ejercemos nuestra libertad. ¿Por qué le digo? claro, A mi hija yo la tuve a los 28 años. Oh, y la estamos diciendo como alguien privilegiado, porque tener un hijo es un privilegio. O sea, no todo el mundo puede tener hijos. Yo tengo amigos que no han podido tener hijos y que le piden a Dios, que han orado, que han, mira, clamado, ayunado, todo ese proceso para poder tener hijos y no lo han tenido. Y no es que Dios mm, deje de ser Dios, pero al final es su infinita voluntad y su infinito propósito, es lo que Él decidió, pues es su decisión. Pero en medio de todo esto, yo me casé a los 22 años, yo pude haber tenido un hijo a los 22, a los 23, a los 24, o sea, no era nada malo, pues no podía pasar, pero uno decidió y lo tuvo a los 28, así como gente lo ha decidido tener. Entonces, yo creo que cuando yo veo esto de obligación, yo creo que todos podemos ejercer nuestra libertad. O sea, y ahí tomaremos otros casos, pero todos debemos ejercer nuestra libertad, pero nuestra libertad antes de tenerlo, mm, antes de empezar el proceso de concebir ese bebé. ¿Por qué? mm, Porque, claro, lógicamente hay unas excepciones que después hablaremos, que es una violación o un incesto, un riesgo de vida para la madre. O sea, esos son excepciones. Una inviabilidad fetal, que ya el niño ya puede venir con un trastorno muy grande. Pero en realidad, cuando tú ves los otros argumentos, tú dices, sí, pero es que sea, con todos los métodos que tienen hoy en día, esto sacando a Dios de la ecuación, sino hablando de pura sociedad, con lo que tiene, todo lo que tienes hoy para no salir embarazado, si sales embarazado porque de repente hubo un fallo o algo pasó, pero es que tú sabes, uno sabía ese riesgo, creo yo. O no sé qué piensas tú como mujer. claro. Es que todo parte desde la responsabilidad moral que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto? Claro, Es decir, tú en tu libertad ejerces la decisión. Si puedo tener un hijo, si quiero tenerlo, es el momento, es la persona adecuada. Yo tengo que decidir eso, pero hay algo que nosotros no podemos sacar de la ecuación y se llama pecado, ¿cierto? claro. Entonces, en esa libertad que Dios nos ha dado, nosotros podemos decidir cometer un pecado. Y el pecado casi siempre ocurre sin la razón, Mm. Sí, más es impulsado por la emoción, por el placer, por etcétera, etcétera, que podamos nosotros mencionar esta tarde, pero no hay un detenimiento en el instante y en ponerte a pensar la consecuencia de lo que yo estoy haciendo. Y es que sí, la consecuencia de cometer un pecado, como por ejemplo la fornicación, puede claro. ser un hijo no deseado. Sí, claro, Entonces, claro, claro. mira que ahí es donde las personas, ahí es donde cae lo que está ocurriendo hoy. Mujeres que no quieren tener un hijo porque es que sencillamente ocurrió en un momento de placer, pero no en un momento racional, sino donde el impulso físico pudo más que la razón. Y siempre nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos.
todo acto tiene una consecuencia, buena o mala, pero no podemos mirar al bebé como un ser humano que es una consecuencia mala, es un ser humano. Y aquí viene algo, no sé si me estoy adelantando, y es ¿por qué con el aborto se castiga al bebé y no al responsable del pecado cometido? Claro, ¿Por es un qué, gran punto. por qué tiene que pagar el inocente? Mm, Sí, sí, y al final es como algo socialmente pasable, porque volvemos a caer en lo mismo, algo que me gustó que dijiste ahí, Carmen, eh, eh, es responsabilidad, es una palabra muy, muy, muy importante en este tema, porque vuelvo y les digo, o sea, hay unos casos excepcionales, casos como violación, incesto, riesgo para la vida de la madre o inviabilidad fetal. No quiero ser, o sea, o no queremos, ninguno de los que estamos aquí, ser, pecar de osado, pues, o pecar de insensible, es la palabra. Pero al final hay una responsabilidad y el que paga es el bebé, el que paga es el Mm, feto, el que paga es ahí. Entonces ahí yo quiero hablar de un tema, ¿verdad? Que lo Miguel nos va a decir cómo se define nasciturus. No sé si se dice así, Miguel, cuéntame. sí, Y cómo esto va naciturus. en el derecho colombiano y cómo va la relación del nasciturus con el aborto en Colombia, cómo funciona esto. Porque tengo algo aquí de aquí de Venezuela. Sí. Bueno, eso es como ya un poco la parte legal. Como decía, hay muchas aristas en este tema, pero yo lo enfoqué en esta parte que pienso que es como lo que más ha tenido eh, a nivel social, a nivel de los Claro, medios, es lo que siempre se ha visto. El tema de los congresos, hemos visto en nuestras naciones latinoamericanas que los congresos, que si se aprueban las marchas, las protestas, la gente sale a la calle por esta razón. Entonces, por ejemplo, el término es un término que viene del latín, ¿verdad? El nasciturus, que significa el que ha de nacer, ¿verdad? O el que está por nacer. Es decir, en términos castellanos significa el concebido, o el no nacido, o el ser en gestación también, o el embrión, ¿verdad? Pero este término específicamente se usa mucho en el campo del derecho y en términos jurídicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entrando ya como en el tema colombiano, ¿verdad? Que fue como que más me basé un poquito allí. ujú, Y en Colombia, por lo menos, el no nacido, ¿verdad? Sí tiene reconocimiento jurídico. Que hablamos un poquito aquí, lo que comentaba la más Estela ahorita hace un momento, de que porque al inocente tiene que ser el culpable, ¿verdad? Entonces mira lo que establece la ley en esto, ¿verdad? Él tiene un reconocimiento jurídico, ¿verdad? Aunque se considera persona hasta que nazca con vida, ¿verdad? De acuerdo al Código Civil colombiano dice, la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. El que está por nacer se tiene por nacido para todo lo que le favorezca, siempre que nazca con vida, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que tiene ciertos derechos. Entonces, ¿cuáles son estos principales derechos que tiene este ser no nacido? ¿Verdad? Que es la herencia y sucesión, ¿verdad? Esta persona que está en concebida, ¿verdad? Puede ser de, heredero de su padre, de su familia, aún sin haber nacido todavía, pero siempre que nazca vivo, ¿verdad? Puede recibir donaciones, ¿verdad? Es otro caso en que tiene un derecho. Y una protección especial también que lo que viene siendo la legislación y la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, aunque no sea persona en sentido estricto, ¿verdad? El concebido tiene derecho a una protección jurídica reforzada, ¿verdad? Entonces aquí aparecieron, ya como para ir cerrando este puntico, una serie de relación, cómo se relaciona esto con el aborto, ¿verdad? Lo que viene siendo la Corte Constitucional en relación al aborto, en el caso colombiano establece un valor constitucional de protegido, ¿verdad? De este embrión, de este bebé o de este no nacido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay estos casos? Bueno, ya tú comentabas algunos puntualmente. La Corte despenalizó el aborto en tres cosas en el 2006, ¿verdad? En cuanto al embarazo, presenta riesgo para la vida, de la salud de la madre, ¿verdad? Cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida, o cuando el embarazo sea el resultado de un acceso carnal violento, inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentido o incesto, ¿verdad? Pero en el 2022, ¿verdad? La misma Corte, en este marco, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación sin necesidad de cumplir
causales anteriores, ¿verdad? Que eran como las que primaban antes. Y de hecho, aquí la madre Estela nos comentaba que ella pues lo vivió en persona, pero ella decidió continuar con el embarazo. Entonces aquí empieza un debate, entonces, ¿quién tiene más derecho? ¿La mujer o tiene el niño? Entonces Claro, ahí es cuando se mezcla lo moral, ¿verdad? Entonces la ley dice que no tiene nada que ver la moral, lo que dice la ley. Entonces priva la mujer, porque es la nacida, porque ante la ley la que tiene los derechos es la persona que ha nacido. Si bien el claro. gestado, ¿verdad? El bebé tiene ciertos derechos, pero vemos que no le alcanzan de cierta manera. Entonces ahí entra en un tema ya científico. Entonces, ¿cuándo comienza la vida? Aunque sabemos que por científicamente, pues, se dice que la vida comienza desde la fecundación, ¿verdad? Ya dice que hay un ADN único, ¿verdad? Ya desde el primer momento, inclusive días después el embrión ya se adquiere al útero, entonces ya hay un proceso biológico, ¿verdad? Que mismo Dios diseñó, pero no se considera una persona todavía, bajo los términos de la ley. Eso es lo que establece la ley. Ahora vamos a lo que dice la palabra, porque al final de esto es lo que, como decía Carmen, es lo importante. Hay una raíz que es el pecado, y el pecado muchas veces atrapa al inocente como culpable. Ese es algo increíble, pero pasa mucho en el pecado, o sea, tanto así que, bueno, que nuestro Señor Jesucristo es el vivo ejemplo de que venció a la muerte, venció el pecado, pero tuvo que pagar un precio, porque al final es así. Y hablemos de en qué momento, y me gustaba, yo empecé a buscar preguntas que hace la sociedad, que le haría o sea, preguntas que hace la sociedad a Dios de este tema. Una es en qué momento exacto nos considera humanos. Otra es por qué permites que un alma sea creada en circunstancias tan dolorosas como una violación o un incesto. Y si cada vida es sagrada para ti, ¿por qué permites los abortos espontáneos, verdad? Entonces muchas veces caemos en el ser humano empieza a buscar una respuesta, muchas veces queriendo una justicia como humana. Pero yo quiero hablar de algo que lo dice Génesis 1:27, que nos explica que al final de todo, todos somos imagen y semejanza de Dios y por ende poseemos un valor, la vida posee un valor intrínseco desde el inicio de su existencia. Entonces, al final, desde como ser imagen y semejanza de Dios, tenemos un valor más allá. Pero el Salmo 139, 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces imagínense, o sea, que Dios ya tiene escrito en el momento de que ese niño se fecunda, tenga un día de fecundado, ya Dios tiene escrito todo lo que va a pasar en ese niño y que en el momento de que nosotros decidamos, ¿verdad? De forma voluntaria, no algo espontáneo, no algo que médico, sino que sencillamente voluntaria, cortar esa vida, estamos cortando con el plan de Dios para esa vida. Entonces, no sé qué piensan ustedes para que puedan aportar este tema. Carmen, cuéntame. Bueno, quiero retroceder un poco a lo que explicaba Miguel en cuanto al naciturus. Nada, responda. Es interesante ver que esa palabra está Ok, escrita o nos define que es un ser humano que está concebido para nacer. Nos ok, está hablando de un futuro que ya está, es un ser que va a vivir, es un ser que está planeado para la vida. Mire qué incongruentes las leyes muchas veces. Dicen una cosa, pero su definición es otra, porque ¿cómo es posible que se saque una ley que se puede terminar la vida de un ser cuando la misma palabra que están utilizando nos está hablando de un ser que va a vivir, que tiene el claro. potencial de vida y que efectivamente está preparado para la vida, no está hecho para la muerte? Entonces, es interesante que nosotros veamos eso. ¿Cómo es posible que se legisle, por ejemplo, lo que decían ahora el aborto hasta las 24 semanas? Estamos hablando de un bebé de casi 6 meses de vida, Imagínate. de vida de gestación. Es un bebé ya formado. Lo que tú hablabas ahora sobre el embrión, sobre en qué momento la vida, ¿cierto? Que también Miguel nos hablaba al respecto
de que en qué momento empieza la vida y cómo es que empieza todo esto. Es que es algo muy complejo. O sea, la vida empieza desde el mismo momento de la fecundación y Dios nos ha hecho para vivir. O sea, es que la vida misma es un milagro. Es un milagro que una célula masculina se encuentre con una célula femenina, se fecunde, se anide y crezca. Es importante que entendamos nosotros lo que hablabas ahora sobre el Salmo 139, que nos dice esta palabra tan hermosa sobre el embrión. ¿Cuándo un bebé se embriona? ¿A qué semana el bebé es embrión? ¿Y qué ocurre en la etapa embrionaria de este bebé? Es que Sí. muchas veces tomamos decisiones en ignorancia, porque nosotros no conocemos cómo ocurren las cosas, cómo se produce todo, y tomamos una decisión en ignorancia. Un embrión, lo primero que ocurre cuando las células se fusionan es que hay un cigoto, y el cigoto ya es un organismo vivo. Hacia las 5 o 6 semanas, nosotros estamos hablando de un embrión, de una etapa embrionaria. Y es interesante que nos detengamos aquí un momento y me disculpas si de pronto no te estoy contestando No, muchas tranquila que preguntas estás en tal tu vez. casa. Tú puedes, sigue, estás en tu casa. No te Es disculpes, aquí estamos para interesante escucharte. que entre las 5 y 6 semanas el desarrollo del bebé, de sus órganos internos, todo esto se está completando. ¿Ok? Y el salmista dice, fui entretejido en el vientre de mi madre. Es como cuando nosotros, las personas que tejemos, estamos construyendo un saco, por decir algún suéter. Necesitamos mirar cuántas cadenetas vamos a hacer, cuánto se va a medir, qué talla va a ser, y empezamos a Claro. tejer para que al final esta pieza nos quede perfectamente al cuerpo. Lo que el salmista está diciendo es cómo Dios permite que cada órgano y cada tejido se formen durante esta etapa. ¿Podríamos nosotros explicar cómo hacen las células para entender, ay, yo me voy a volver el corazón? No, yo voy a hacer pulmones. No, yo me voy a convertir en hígado. No, yo voy a hacer el sistema circulatorio. Dios está entretejiendo en este tiempo al ser humano en el vientre de la mujer, lo está formando. Por eso la Biblia nos habla de que nuestro embrión vieron los ojos de Dios, es decir, los ojos de Dios estaban puestos sobre esta etapa de formación del bebé. Él está entretejiendo cada célula que se va a especializar en cada órgano, quién va a ser piel, cuáles células van a formar el corazón, en qué momento el corazón empieza a latir. Esto está alrededor de la 6ª semana de embarazo. Nosotros vemos que el embrión ahí ya es una personita que ha cumplido su etapa de desarrollo en sus órganos y ahora empieza a terminar ese proceso y a terminar de formarse hasta la semana 12 cuando ya empieza a ser un feto, cuando ya empieza la etapa fetal. Es increíble que el salmista, 1000 años antes de Cristo, cuando no existían los avances de los microscopios y del estudio al interior de una célula, nos esté definiendo cómo Dios está viendo un embrión que no se había definido todavía lo que significaba un embrión, cómo Dios está viendo ese embrión y está formando cada órgano del bebé que se está formando. La palabra de Dios es maravillosa porque nos abre a nosotros el panorama al respecto de la vida. Cómo dos células que ya están vivas producen vida. Y aquí hay algo que, bueno, más adelante tal vez lo podamos ver, pero quisiera adelantar esto. La vida produce vida, la vida no produce muerte. Ok, entonces mira que es impresionante cómo el Señor nos muestra a nosotros lo interesado que está en la preservación de la vida y en que la vida llegue a su final, ¿cierto? En que este bebé, que él está observando su crecimiento, pueda ver la luz, pueda venir a este mundo a cumplir un propósito.
Dios es maravilloso. En el corazón de Dios siempre está el concepto de la vida, no de la muerte. Recordemos hoy nosotros como cristianos que fuimos hechos para ser eternos, no para Amén. morir. No, es hermoso porque al final es así. Yo tengo otra palabra aquí que es Lucas 1:41 al 44. Nos muestra cuando María y Elizabeth se encuentra Elizabeth con Juan el Bautista en su barriga y Jesús en la barriga de María. Y cómo salta Juan el Bautista en la presencia de Jesús. Entonces, esto habla de que al final esto humaniza al no nacido, porque es como la importancia de que aún en el vientre siga habiendo propósito, siga habiendo un propósito, eres parte del propósito eterno de Dios. Y bueno, ahí hablaremos otro tema más a profundidad ahorita, pero quiero preguntarle a Miguel, Miguel, ¿existe algún ejemplo bíblico del aborto? Sí, Cuéntame. bueno, como tal, haciendo alusión al aborto, directamente, no, pero sí hay unos hechos que lo que acontece están en contra de la vida, entendiendo que el tema del aborto significa matar a un inocente, pues, partiendo, teniendo eso como punto de vista, ya es un ser humano, como ya hemos empezado a definir, ya Dios le dio un propósito, le dio una identidad, y ahorita que la madre Estela leía allí lo explicaba lo del Salmo, me hizo acordar de que eso de entretejer, ¿verdad? Como Dios me estaba mirando, me acordé del Salmo 13, que justamente el pastor hablaba el miércoles, y él habrá una parte donde David dice, que David le dice a Dios, dice así, tengo aquí, dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, ¿verdad? Para que no duerma de muerte. Y no sé, me vino a la mente ese versículo porque dice, alumbra mis ojos, ¿verdad? Entonces, el pastor explicaba y hablaba de que eso tiene que ver con el favor de Dios, ¿verdad? El tema de cuando Dios miraba, ¿verdad? Y cuando apartaba su mirada era que Dios no estaba a tu favor, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces vemos que Dios está mirando a esa vida que se está entretejiendo allí, como nos explicaba hermosamente. Entonces vemos que es el favor de Dios sobre esa vida que Él mismo está creando, que viene de Él, ¿verdad? Que Él está impartiendo. Entonces, bueno, ya para entrar, por lo menos en la Biblia hay ya ahorita yo les comenté un poco de lo que dice la ley que estableció los hombres, pero Dios Ok. también estableció ley, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito como el tema relacionado con el aborto, en Éxodo 21-22, ¿verdad? Hay un pasaje, ¿verdad? Que dice así, lo voy a leer textualmente, dice, si alguno riñere e hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin muerte, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ¿verdad? Aquí no se refiere a la mujer, aquí se refiere al ser que ella lleva, ¿verdad? Si hubo alguna situación, yo me lo imaginé así, alguna situación y la mujer la golpea por alguna razón y ella da luz, ¿verdad? Si el bebé nace con vida, pues bueno, tiene una consecuencia, pero si el bebé muere, ¿verdad? Si muere es un aborto, no nace con vida. Entonces, dice vida por vida. Yo me puse a investigar esta palabra vida, ¿verdad? Viene de una palabra en hebreo que significa nefesh, y es alma. Imagínate tú, no significa ni siquiera vida biológica, porque es otra palabra diferente, es alma, ¿verdad? Entonces vemos que Dios ya está estableciendo una ley, está estableciendo un marco legal. Los primeros 5 libros de la Biblia son la Torah de Dios, los mandatos de Dios, ¿verdad? Y Dios ya está estableciendo un marco legal donde Él dice, ¿verdad? Que Él lo defiende, ¿verdad? Si alguien mata a un niño, su vida será demandada también a este inocente, ¿verdad? Es decir, el que quitar esa vida pagará con su vida. Eso era lo que establecía la ley judía, Dios, que Dios le había dado a su pueblo, Israel en este caso. Entonces, ¿quién más que nuestro creador, ¿verdad? Que nos diseñó, que conoce su obra, ¿verdad? Él sabe todo. Entonces Dios establece ese castigo de manera directa. Vemos otros ejemplos que rodean la matanza de un inocente que son muy claros, que conocemos por lo menos cuando el faraón egipcio manda matar a los recién nacidos. Prácticamente estaban saliendo del canal uterino y él le dio orden a las parteras que los mataran, a todos los hombres, ¿verdad? Era un inocente que no había empezado su vida, estaba dando su primer bocanada de aire y ya a acabar su... Y el mismo Jesús, el contexto en que vino Jesús a la tierra fue parecido como el de Moisés, de hecho tiene cierta relación. Un rey poderoso se opone y quiere matar a inocentes también. Si bien no existía la ciencia que existe ahorita, pero
era una manera de cortar de alguna manera eso. Entonces vemos que Dios es el primer defensor de la vida que está haciendo gestada allí. Y también los defiende y los cuida y estableció mandatos. No, y que hay algo que es clave porque fíjate que cuando vemos el libro eh, oye, el libro de Génesis y vemos la historia de, oye, de ese poder que había, por lo menos cuando vemos a Caín y Abel, y porque a veces uno cree que, bueno, lógicamente el aborto pasa de uno nacido, pero también hay abortos de propósito en este proceso. Entonces yo me acuerdo que cuando uno ve esta historia, ves la consecuencia, esa marca de muerte, pues. Y muchas veces uno no entiende que cuando se le quita la vida a un bebé que no ha nacido, también está generando una marca de muerte en tu linaje, por una decisión que de repente, como hablamos al principio, de repente era por querer supuestamente experimentar, por buscar esto, por buscar lo otro, y sencillamente no te sentías preparado. Y hay algo que me gusta aquí, porque yo empecé a buscar, porque no solamente, ojo, no solamente aborta a aquella persona que no conoce de Dios, no, yo busqué, y en Estados Unidos el 70% de las personas que están en procesos de aborto se consideran cristianas, y el 26% son protestantes. Entonces, uno cuando entiende que hay un proceso donde aún la gente a veces creyendo en Dios y a veces hasta conociendo lo que dice la palabra, que es en pro vida, pro la vida, eh, siente que pasa algo que lo genera tomar esta decisión. Y yo le pregunto a Carmen como mujer, ¿qué crees tú como mujer que puede generar esta decisión? Bueno, básicamente el temor y a la responsabilidad, el temor al futuro, el temor a sentirme en realidad capaz de poder llevar una vida a buen término, de poder educar, de poder criar a otro ser humano. Muchas personas dicen, es que no puedo conmigo misma, ¿cómo voy a poder con otro? Sí, Claro. entonces yo pienso que básicamente son temores, temores lo que lleva a las personas a tomar de pronto estas decisiones, independientemente de lo que tú hablabas ahora, de los otros motivos que podríamos decir tienen peso ante una decisión como esta. Ahora, le diste al clavo durísimo y de verdad que es así, porque yo lo noté aquí preparando el tema, que al final lo hacemos de una forma muy empática, porque algo que es el miedo y la desesperación. O sea, es un proceso real. O sea, la mujer, y por eso hay que ser 100% empático, porque lo que lleva a esta decisión no es porque la mujer quiere, muchas veces lo trivializamos diciendo, bueno, es que quiere vivir su vida o esto no, y al final es el miedo y la desesperación del futuro o de tener una falta de apoyo. ¿Cómo voy a mantener lo que dirá mi familia? Mi iglesia me va a juzgar. Esto es lo que se recobra, se obtenía de preguntarle a este 70% de las mujeres que habían abortado de por qué abortaban. La otra punto es la presión de la pareja, o volvemos a caer en lo mismo, de la familia. Un punto clave, la situación de abuso, violación o incesto. Era una persona que fue abusada, una persona que no estaba en sus planes, no solamente, sino que y es obligada por la sociedad, como dicen muchos, a tener ese bebé. Otro punto es el miedo por las dificultades económicas extremas. Y otro punto es la falta de conocimiento. Muchas veces tenemos como esa falta de conocimiento que nos lleva a no saber si lo tengo o no lo tengo, si lo esto o no. Y al final es tremendo porque hay algo que anotaba y que decía la gente que es pro vida, ¿verdad? Científicos que son pro vida, y es que el aborto tiene un peligro, o sea, y tiene un impacto fuerte psicológicamente, lo que ellos llaman el posaborto. Esto señala que muchas mujeres quedan con secuelas emocionales y psicológicas muy negativas. Y no solamente eso, sino con secuelas hormonales, o sea,
que un desbarajuste porque no está el bebé, pero tu cuerpo y tus hormonas, todo está diseñado para esa vida. Por eso es tan doloroso cuando uno ve a una persona que estaba esperando su bebé, así como lo estaba contando Carmen, y de repente por un X o Y hay un aborto y es una cosa tan trágica y que la gente dice, pero ¿por qué si, el que dice el que no tiene conocimiento, lógicamente? ¿Por qué si de repente ese bebé no nació, no lo conocieron? No, porque es que ya en el vientre, así como dice la palabra en el libro de Jeremías, ya desde el vientre de nuestra madre, Dios nos conoció, pues, y nos preparó con un propósito, con su propósito. Entonces, cuando entendemos eso, es que también podemos entender a por lo menos los hombres, de muy poca medida de que hay una conexión directa entre la madre y el bebé, que está, aunque sea nonato, pues, en ese momento. Y es tremendo cuando eso se insensibiliza hasta el punto donde dices, bueno, no, mira, vamos a hacer una ley para que le dé una alternativa a algo que le puede generar unas consecuencias fuertes a la vida y de esas mujeres. No sé qué piensas tú, Miguel. No, en ese punto, lo que pasa es que a veces yo me he preguntado últimamente por qué pensamos lo que pensamos, por qué la sociedad piensa esto, porque esto no fue que de un día para otro, ay, sí, todos aplaudimos, la sociedad aplaudió el tema del aborto, pero esto viene algo que viene de cierta cosmovisión que ya la sociedad ha empezado a tomar y hacer la parte de su vida, ¿verdad? Como hablamos en episodios anteriores de esta cosmovisión de vida, lo que nos viene es que ¿moldeando a qué? Perdón. Está moldeada, es basada en qué? En los deseos que tiene el hombre, el deseo de satisfacer Claro. sus necesidades, ¿verdad? De satisfacer sus sueños, sus deseos, sus anhelos y aspiraciones. Y esto va en contra de lo que Dios establece. Entonces, al final, lo que todo esto se reduce, yo lo resumí así, una rebelión a Dios. Es la rebelión de la raza humana a Dios que no quiere sujetarse a lo que Dios establece en su palabra. Entonces aquí ya como para entrar en otro punto ¿es el aborto un asesinato? Yo lo resumí así fácil. Génesis 20 y 13 dice, no matarás. Ya, que no. Dios, si todo lo que hemos hablado entendemos que ya desde la concepción es vida, Dios ya estableció su mandato de que no matar. Un- y un bebé, un feto que se está formando, un embrión, ya es una vida, Dios nos dice que no. Entonces sí, es un asesinato. Ahora, yo le hago una pregunta a Carmen. Eh, ¿Deben los cristianos apoyar lo establecido por una ley que indique que el aborto sea legal? A ver, aquí entramos en un punto un poco complicado. Porque Claro, nosotros los cristianos somos pro vida. Es claro. decir, nosotros no vamos a defender la muerte desde ningún punto de vista, pero más que si el cristianismo apoye o no apoye, es que hay una ley que ya es una ordenanza, pues, en nuestro estado, ¿cierto? El hecho de que yo no esté de acuerdo con la ley no quiere decir que yo me vaya a evitar que esa ley pase. Es Claro. decir, la ley está y la ley cubre a toda mujer que se quiera acoger a esa ley, quiéralo o no lo quiera el pueblo cristiano. La ley está y mal haríamos nosotros en criticar, como tú decías ahora, a la mujer porque toma en su libertad ese tipo de decisiones dadas las circunstancias X o Y. Aquí la pregunta debería ser diferente. ¿Qué está haciendo el pueblo cristiano para apoyar a las Amén. mujeres que están pasando por esas situaciones? O sea, la ley está y yo no puedo cambiar la ley, existe, ¿cierto? Pero Claro. yo como pueblo cristiano, ¿qué estoy haciendo para apoyar a las mujeres que están pasando por eso? A la niña que fue abusada, a la niña que fue violada, a la mujer que está insegura, a la mujer que tiene miedo, a la mujer que no tiene recursos,
a la mujer que no tiene un apoyo de una persona, de un padre, una madre, un esposo, a la mujer que se siente sola, abandonada y ahora encima, como dicen muchas, con un problema. Mm, mm. No, Como es algo increíble. cristianos, perdón, No, no, sí, es algo increíble porque esa era la otra pregunta que te íbamos a hacer. ¿Qué podemos hacer como, con la como, postura de hijos de Dios en este tema? claro que nosotros no puede, la ley está, no podemos oponernos a la ley ya está, pero nosotros, ¿qué podemos hacer para que eso no ocurra? Y aquí debiéramos detenernos también otro momentico, irnos a la historia. Si no queremos meternos nosotros en camisa de 11 varas como iglesia en este momento, vámonos a la historia. Claro. Cuando la patria potestad en el Imperio Romano era exclusividad del hombre y el hombre la ejercía como bien lo tenía. Es decir, el hombre tenía el derecho de elegir sobre la vida y la muerte de sus hijos. Entonces nosotros veíamos en la historia cómo una persona en el Imperio Romano, si la mujer no tenía un hijo varón, el papá podía, cuando la niña nacía, tirarla a una cañería, tirarla a algún lugar y abandonarla o matarla. Y eso para ellos no era un delito, no era nada grave. Eso ocurría en ese tiempo. El hombre tenía el derecho de elegir entre la vida y la muerte del bebé. ¿Qué hacía el pueblo cristiano del primer siglo con esos bebés que tiraban lo que podríamos nosotros hoy llamar a las alcantarillas y a los terrenos baldíos? Los El acogían. pueblo recogía a esos bebés, los cristianos, los llevaban a las casas, los alimentaban y los criaban como suyos. Si nosotros nos vamos a Tertuliano y a Justino Mártir y a todos aquellos que cuentan la historia de la iglesia primitiva, nosotros vemos que la iglesia era conocida por acoger al leproso, por acoger al abandonado, a la prostituta, al hijo abandonado, al huérfano y sostenerlos. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia de aquella época y nosotros hoy día? Porque lo que pasa Claro. es que hoy día la iglesia es muy hábil en señalar a la otra persona, pero es muy difícil que la persona ayude, Mm. que el pueblo cristiano ayude. Es más fácil para el pueblo cristiano señalar que al pueblo cristiano sacrificarse en ayudar al prójimo. ¿Y por qué crees que ¿Dónde eso pasa? están los departamentos de apoyo a la mujer en las iglesias? Claro. No, nosotros nos estamos interesados en estar bien, cómodos, que la iglesia esté grande, que las sillas estén bonitas, que el sonido esté espectacular, pero en realidad el oficio como pueblo cristiano no lo estamos haciendo. La tarea no la estamos haciendo bien. Y es impresionante porque acá en esta tierra donde estamos, en La Ceja, hay un grupo pro vida de la Iglesia Católica Romana. Y ellos todos los días salen a una cuadra específica acá en esta ciudad con una camándula en mano y le dicen, con una pancarta que le dicen a la mujer, si estás embarazada no abortes, ven, nosotros te ayudamos. Claro. Eso es confrontante para nosotros los cristianos. Sí, se Eso a llama mí el me, proyecto Raquel, si no me equivoco. Creo que se llama el proyecto Raquel. eso a mí me confronta, Sí, porque ¿qué estamos haciendo la iglesia local evangélica en esto? Señalamos a la mujer, es que mire la pecadora, es que mírela, es que aquello, es que lo otro, pero nosotros no estamos llamados a señalar, estamos llamados a restaurar, porque el Señor nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y en ese proceso, nosotros podemos salvar la vida de ese bebé que esa mujer quiere abortar. Te voy a contar otro testimonio personal, si no me alargo. no, no, suéltalo, tranquila, no hay problema. Yo quedé embarazada a los 19 años siendo estudiante ¿Ok? de mi hija mayor. Soy una de 7 hermanos, tengo 5 hermanos hombres y solamente es una hermana y 2 mujeres en casa. De modo que el problema que cuando la niña salía embarazada era grave porque los 5 hermanos iban a pelear con el pobre muchacho.
el problema de que enfrentar a los pagar. papás, el problema de enfrentar la sociedad, el Claro, señalamiento, el problema del temor que yo te decía ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no tengo trabajo, no he terminado mi estudio, estoy embarazada. Qué miedo, qué susto, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la salida más fácil? Voy a abortar. ¿Por claro, qué? Porque con eso me quito el problema. Pero si hay alguien que te llama y te dice, ven, vamos a apoyarte, vamos a ayudarte, vamos a orar por ti, vamos a ir más allá de la oración, vamos a traerte una consejera, vamos a darte ayuda, estamos aquí para apoyarte, queremos enseñarte lo que significa el hecho que haya una vida dentro de ti y todo, y queremos mostrarte qué está pasando con aquella vida. Yo recuerdo que en el colegio nos pasaban un video de cómo se producía un aborto y cómo metían las pinzas en el útero de la mujer y el bebé cómo se corría ante el susto de lo que estaba entrando ahí en el útero. Es un video claro. impresionante. Eso impactó mi vida. Cuando yo quedé embarazada y el susto, el miedo de eso, ese video a mí vino a mi corazón y yo decía, no, yo no, o sea, imposible que yo haga eso. No importa, yo voy contra viento y marea porque yo amo este bebé y este bebé va a nacer. Y si tengo que irme de casa y si tengo que salir del colegio y empezar a trabajar, lo voy a hacer. Y si mi esposo me dice que no me va a apoyar, de malas mi esposo. Yo voy a seguir adelante con mi bebé. No seré la única mamá y papá que haya en este mundo, pero yo voy a seguir adelante. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Afortunadamente mi esposo no se echó para atrás, sino que dijo que boba, de todas maneras nos íbamos a casar algún día. Y Y empezamos ahorita. tenemos hoy ya casi 40 años de matrimonio. Entonces, mira, que todo parte de cómo enfrentar el temor y el apoyo que tú tengas para enfrentar ese miedo. Genial, Es, genial. Yo tengo aquí como punto clave que es escuchándote y haciendo, y vamos a hacer esa pregunta, ¿cuál debe ser la postura de los hijos de Dios ante estas prácticas? Yo también tenía aquí que al final es un desafío para la iglesia, es un desafío para nosotros como cuerpo de Cristo, y es un llamado a la acción. ¿Por qué? Porque si hoy nos dedicamos a ofrecer recursos prácticos, iglesia, los recursos prácticos, que para que esas personas que tienen miedo, que están o pasaron por una situación, y no solamente desde aquel que hizo o que no ha hecho la acción, a un apoyo post-aborto, un apoyo para la adopción, para brindar una solución, para brindar un verdadero acompañamiento, un centro de ayuda a una mujer que de verdad está pasando una situación que no es la ideal para ella, no es la ideal, no es la ideal. Y entonces, en base a eso, creo que de verdad veremos resultados diferentes, veremos como quien dice, un llamado diferente a esas personas. Y al final van a ver esas personas el amor de Dios y no el señalamiento desde la condenación, desde el decir, hey, es que te equivocaste, hey, porque así como uno a veces dice, o yo he escuchado por ahí de hombres que dicen, no, pero es que ¿por qué este no lo permiten al hombre decidir también? Y digo, mira, lo que pasa es que hay un punto de verdad, pero también es que la connotación negativa de muchas veces, como lo decías tú, Carmen, de tener una hija, un hijo solo, o de haber aceptado que te violaron, aceptar un abuso, aceptar algo que pasó, que te hizo daño, es muy fuerte y es una estigmatización de la sociedad muy grande. O sea, muchas veces esa marca, así como yo hablaba cuando hablaba del caso de Caín Abel, esa marca de muerte es como que queda en la frente y la gente camina sola. Entonces, y yo creo que como iglesia, como lo decía al principio, tenemos que ser ese acompañamiento, esa ayuda, esa manifestación de conocimiento, esa divulgación de no solamente lo que Dios habla sobre finanzas, habla sobre el matrimonio, no, también lo que Dios habla sobre estos temas que son temas donde mucha gente no se quiere meter. ¿Verdad? Porque si uno dice, oye, podemos hablar 18.000 temas, quizás aquí traemos como
como trajimos a nuestro gran amigo cafetero, hablar de la finanza, y de repente ahí se mete 18.000 personas más porque dice, claro, yo lo que quiero es ver cómo Dios me bendice, pero ¿cuánta gente quiere escuchar sobre algo sobre el aborto? Pero de verdad que tenemos que ser las manos y los pies de Cristo, tenemos que ser aquel llamado de acción de Sevilla, una bondad más allá de lo natural. Y lo natural es lo que hablábamos al principio. Lo natural es lo que hablamos al principio. Al final la sociedad dice algo y esa es como dice Miguel, hablaba Miguel, con por qué pensamos lo que pensamos. O sea, a la final la sociedad creó ya un esquema de pensamiento que sea verdad o no es el que está. Pero nosotros como hijos de Dios, como nosotros como que tienen esa esencia sobrenatural, es cuando tenemos que llevar y para ponernos de pie y decir, vamos a ayudar, vamos a hacer algo y vamos más bien, y lo estaba pensando ahorita cuando noté esto antes cuando estaba llegando rápido, y es que vamos a poner aquí en los comentarios organizaciones que de verdad, tanto aquí en Venezuela como allá en Colombia, que de repente estén ayudando, porque muchas veces uno dice, es que no, casi nadie está ayudando, y cuando buscamos, ¿verdad? Yo por lo menos yo conseguí este proyecto Raquel, que es de la Iglesia Católica, y bueno, mira, al final la ayuda tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que llegar. Entonces, Miguelón, tus conclusiones, cuéntame. No, con todo lo que comentaba aquí la madre, me puso a reflexionar. Esa es la idea, Miguel. Yo estoy ya aquí reflexionando y todo ese contexto histórico que comentaba de la iglesia primitiva mm, me puso a pensar y hacía memoria de alguien que comentaba una vez que los primeros 200, 300 años de la iglesia hicieron mover los cimientos del imperio romano y los cimientos de un imperio no tenían ni arma, ni poder político, ni poder económico. Tenían el poder del Espíritu Santo manifestado en obras y esta era una de esas obras que ellos hacían. A las viudas también las ayudaban. Entonces, todas estas cosas empezaron a ver que Dios empezó a generar en el pensamiento de la sociedad de ese tiempo, wow, esto es lo que hacen los hijos de Dios. Entonces la gente buscaba querer eso, hacer eso y replicar eso. Por eso es que la iglesia crecía. Y yo como conclusiones tengo aquí una letra de una canción que cuando yo estaba desarrollando este tema me vino a la mente, ¿verdad? Y con lo que decía la hermana Estela de la labor de la iglesia que no se está haciendo, es una canción que se llama Babel, de un grupo que se llama Un Corazón. Y ellos en un estribillo dicen en qué momento es que perdimos el camino, ¿verdad? En qué momento dejamos de escuchar, en qué momentos el corazón se volvió frío, ¿verdad? Haciendo relación a este tema que estamos hablando y lo que usted decía. Y dicen, Claro. oh Padre nuestro, perdón, oh Padre nuestro, perdón, dice otra vez, pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Entonces ellos lo relacionan porque me cuestiono con lo que decía la maestra y lo que comentábamos, ¿verdad? ¿En qué momento, verdad? ¿En qué momento llegamos fue a señalar, a juzgar, a condenar? Y cuando Dios nos lo llamó a eso, si estudiamos realmente, hacemos el ejercicio de estudiar todo lo que Dios establece en su palabra, Dios nos llamó fue a eso, nos llamó fue a restaurar y como ya comentaba, a reconciliar. Y yo creo que esa sería mi conclusión. Querida Carmen, yo sé que nos has nutrido con tanta historia y con tanta palabra, porque al final es una palabra viva y eficaz, como dice la palabra. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus conclusiones? Ya para cerrar. Tú eres la invitada y tú cierras. Entonces tú dices las últimas conclusiones. Bueno, en parte puedo concluir que nos quedó mucho por, por hablar, Ah, sí, claro, claro. pero Siempre. a ver, nosotros necesitamos mostrarle al mundo, como pueblo de Dios, el carácter de Dios. ¿Quién es Amén. Dios? ¿Cómo piensa y siente Dios? Cómo nosotros muchas veces, y tú lo hablabas ahora, no logramos comprender por qué pasan las cosas o por qué Dios las permite. Y eso es que nosotros no podemos entender porque no conocemos a profundidad lo que significa la soberanía de Dios. Y si hay un atributo con el que nosotros peleamos siempre, los seres humanos, es con la soberanía de Dios. Pero recordemos que la soberanía de Dios
existe la soberanía de Dios, pero también la libertad de decisión del ser humano. Entonces, hay dos cosas que tenemos que aclarar ahí siempre a las personas. Dios es soberano, pero el hombre tiene libertad de decidir. Y Amén. la otra conclusión que yo quería traer esta tarde es que el deseo de Dios, el pensamiento de Dios siempre es la vida, nunca es la muerte. Dios nos hizo para ser eternos. Dice la palabra en Eclesiastés que Él puso la eternidad en nuestro corazón. Y mira qué curioso, porque el Señor nos hace nacer una vez, cuando salimos del vientre de la madre, nos da vida, nos hace nacer de nuevo en lo espiritual, cuando aceptamos a Cristo, nos da una nueva vida, pero Dios también ha pensado en una vida eterna. Entonces mira que siempre Dios nos va a llevar hacia la vida, nunca hacia la muerte. Amén, Amén. amén, 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 amén. Bueno, señores, esto es el final de este capítulo. De verdad que gracias, 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 gracias por estar aquí con nosotros. Compártelo, de verdad que nos ayuda mucho. Y también coméntanos aquí. Vamos a ver también en los comentarios grupos que consigamos que estén ayudando, parte del cuerpo de Cristo, que estén en este tema, ayudando a las mujeres hoy en día, porque sabemos que es un tema sensible y se necesita. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Esto es Impregnado Comunidad de Fe, Menuda Sociedad. Chao.